Vamos a hablar en este capítulo 7 acerca de la economía del transporte. Bueno, cuando hablamos acerca de la economía, nos referimos a varios aspectos y entre ellos está lo que es la optimización. Cuando los procesos y toda la logística se llega a optimizar, por lo general podemos tener resultados que tienen una influencia importante en la optimización y en la economía. Mientras más económico sea el transporte, los efectos que dan resultado del transporte es menor. O sea que podríamos hablar productos más baratos, ser más eficiente en las actividades y demás, ¿no? Y por supuesto, si se genera más transporte, entonces también crece la actividad económica. Así que la economía del transporte es importante, ¿sí? Es muy importante y hay algunos factores que se pueden tomar en cuenta que pueden influir directamente en la economía. Antes vamos a dividir el asunto entre lo que son el transporte de mercancías y el transporte de personas. Hay algunas causas que ya habíamos visto antes que generan el transporte de mercancías, ¿sí? Y las mercancías son las que han dado lugar a la formación del transporte, ¿no? Como principal eh, negocio. Hablemos acerca de una fábrica, ¿ya? Y lo que sucede con el transporte interno. Una fábrica, imagínense que recibe materia prima para poder procesarla y sacar un producto. Imagínense que es una fábrica que produce cerámica, ¿ya? Cerámica. Así que recibe material arcilloso ahí en sus almacenes y ese material arcilloso tiene que convertirse en cerámica. Y para eso requiere todo tipo de otros materiales adicionales para poder obtener el producto final. Pero dentro de la empresa pueden haber secciones o departamentos que se encargan de cosas específicas de la cerámica. Quizás un departamento se encarga de lo que es el amasado, la dosificación de la cerámica. Otro departamento quizás se encarga de la formación de la cerámica. Otro departamento quizás se encarga de la cocción, ¿sí? De la cerámica. Y quizás otro se encarga de la forma, la figura, la textura y todo eso. O incluso hay departamentos donde de empaque, ¿no? Donde lo ponen en en sus empaques correspondientes para poder ser distribuidos y comercializados. Entonces, hay varios departamentos o lugares donde la cerámica tiene que pasar para poder salir el producto final. Ahora, para que la cerámica pase del proceso de molienda y preparación hasta el proceso de formación, tiene que ser transportada. Incluso para hacer, desde que es formada con barro hasta que es cocida, también tiene que ser transportada. Puede ser por cintas transportadoras o por algún otro mecanismo de transporte. Mientras más transporte reciba esa cerámica, su valor se va a incrementar. Pero lo que estamos viendo es un transporte interno, donde internamente se está empezando a mover el producto y eso genera diferentes costos adicionales. Entonces, para que su valor pueda ser económicamente favorable, tendría que automatizarse o simplificarse de tal forma de que se transporte lo menos posible de forma interna y así se eviten contratiempos y gastos innecesarios.
porque al final el costo de ese transporte lo asume la empresa, que podría recargarlo al costo de la cerámica, pero eso empezaría a subir, ¿no? El producto. Y con la competencia y demás, entonces se tiene que minimizar al máximo. Vemos otro caso. Imaginemos el caso de una construcción, una obra, por decir, la construcción de un canal de riego. Entonces el canal de riego va avanzando, quizás bordea cerros y otras partes que no es posible ir trasladando el campamento a medida que se vaya construyendo el canal, sino que quizás el campamento está en un lugar y los obreros necesitan trasladarse al lugar de la construcción que va variando dependiendo a cómo avanza la obra. Y no solo transportarse ellos, sino transportar las herramientas y los materiales para continuar la construcción. Entonces se genera un transporte interno, donde hay que llevar personal que tiene que ir a trabajar en la mañana, tiene que volver a almorzar, tiene que volver a trabajar y tiene que volver a dormir, ¿no? Ese es su ciclo. Y ese transporte interno lo corre por cuenta de la empresa. Ahora no se lo puede cobrar a la entidad contratante porque se ha hecho un contrato con un monto específico, así que son gastos que lo asume la empresa. Pero mientras más transporte se genere, la economía va en contra, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? Se podría simplificar las cosas y se podría llevar alimentos directamente al lugar de la obra sin necesidad que las personas vuelvan. Se pueden llevar tuppers o alguien puede llevar la comida con platos y todo eso. La gente puede comer allá en ciertas condiciones y así se evita el transporte, ¿no? De tanta gente y la logística que eso implica. Pero la idea es de que si se simplifican las cosas, todo siempre tiene un beneficio económico. Y eso es bueno. Así que sin importar las circunstancias, dependiendo la necesidad y las causas generadoras de transporte, si se logra simplificar y establecer las cosas básicas, bueno, la economía siempre va a ser en beneficio. Vamos a ver y repasar algunas cosas que generan transporte. La localización fija e inmovilidad de los recursos naturales y tierras de cultivo. Algunas, algunas cosas, algunas frutas y demás, o productos del suelo, pueden servir y sirven de materia prima. Si hablamos, por decir, de la piña solamente produce en un lugar, en zonas tropicales. Así que no se puede cambiar al altiplano o a los valles. Necesita estar en su ambiente. O la gente se va a trabajar ahí o se trae el producto de esas zonas al lugar donde se lo procesa. Y eso es algo que genera transporte, ¿sí? O vamos allá o el producto viene. Y en cualquiera de los casos se genera transporte, ¿sí? Pero si se logra simplificar ese proceso, eso redunda en beneficios económicos. Otro es la especialización del trabajo o especialización horizontal en la producción de bienes. Esa es otra causa de generación de transporte. Por ejemplo, si uno piensa comprar ladrillo al por mayor, ¿tendría que ir a la ferretería o qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál sería la mejor opción para comprar ladrillo al por mayor? ¿Qué dirían? ¿Dónde se podría ir? En Cochabamba, sí, si ponemos el caso. En las fábricas, Sí, ¿dónde están las fábricas?
Si quieres comprar ladrillo Gambote, San Benito, Inge. eso es para el Valle Alto, ¿no? Está muy bien. Y en Cochabamba, No es en la zona de atrás del aeropuerto, Inge. Cerro Blanco, ¿no sería? Champarrancho, ¿no? Ahí por La Maica, por esos lugares, se fabrican ladrillos, ¿sí? Entonces, hay gente o comunidades que se han dedicado a ese negocio. Hay por camino a Sipe y demás. También hay la fabricación del yeso, ¿sí? Donde muelen la piedra yesera, la cuecen y forman el yeso. Entonces uno ya sabe dónde puede ir a comprarlo. Entonces miren que hay especializaciones de parte de familias y grupos que se especializan en una actividad. Y si nosotros queremos obtener sus productos, necesariamente tenemos que transportarnos y transportar el producto. Y esa es otra forma de generar transporte, ¿no? La especialización del trabajo que se encuentra en lugares específicos. Si se puede simplificar eso, entonces se logra un beneficio económico. La idea es proponer y ver qué se puede hacer para simplificar y evitar la generación de transporte innecesario. ¿Sí? Bien, vamos a ir viendo el aprovechamiento de las economías a escala. Podríamos poner el ejemplo de lo que pasa en las ferias. Sí, en el Valle Bajo, en el Valle Alto, hay lugares o pueblos donde tienen sus días de feria. Entonces ahí acuden una gran cantidad de comerciantes que no siempre son personas del lugar. Quizás una mayoría son personas que vienen de otros lados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Al ver que hay un incremento de gente y oportunidades para hacer negocios, muchos comerciantes aprovechan esa ocasión y traen sus productos porque hay mayor oportunidad de comercializar. Entonces, aprovechan estas ferias para comercializar productos, ¿sí? Así que eso implica que ellos tengan que transportarse al lugar donde se realiza el movimiento económico y poder comercializar. Ahora, si se pudiera simplificar eso, ya es beneficio, ¿no? Económico. Bien, fíjense lo que pasa con la producción del trigo. Entonces, los agricultores producen el trigo. Ellos están especializados en eso. Saben preparar la tierra, saben cómo plantar, saben cómo regar en su tiempo. Y una vez que sale el trigo, lo cosechan, ¿sí? Lo trillan, lo cosechan, lo ponen en sacos y van al molino. Entonces en el molino le sacan la cáscara y lo muelen el trigo. Y de ahí sale harina. Entonces, desde el campo hasta el molino se ha generado transporte. Esa es la especialización vertical, ¿no? De ahí el producto ha sido harina. Hay gente que hace pan comprando esa harina, otros hacen galletas y otros fabrican fideo. Y esos productos también tienen que ser, la materia prima tiene que ser transportada para procesarla y los resultados son transportados a la venta y el consumidor realiza también transporte. Entonces, una cadena donde se realiza la especialización vertical. ¿Por qué esa especialización? Porque la persona, por decir que hace galletas, no puede sembrar ni cosechar, no es su especialidad. Su especialidad son las galletas. Y la persona que produce tampoco es su especialidad las galletas. Y el que muele ni sabe plantar o quizás ni sabe hacer estas cosas. O sea que cada quien tiene su propia especialización. Y el consumidor pues no puede ni moler, no puede ni plantar, ni fabricar los productos que compras
simplemente es consumidor porque deja el trabajo a los especialistas. Pero fíjense, en todo este proceso se ha generado bastante transporte. Ahora, si se pudieran simplificar las cosas, el costo del producto podría ser mucho menor y también los beneficios mayores a quienes lo producen. Entonces, la economía del transporte es importante y no simplemente conformarse con que haya transporte, sino que pueda ser el más eficiente posible. Eso es en cuanto a la especialización vertical. Bueno, otra causa generadora de transporte, la segunda, es el transporte de personas. Ya habíamos hablado del transporte de mercancías. Un ejemplo, ida y regreso de la vivienda al lugar permanente de trabajo, ¿no? Entonces, todos vamos a trabajar y volvemos, ¿no? Esa es nuestra rutina y generamos transporte. Ahora, se podría simplificar si es que el trabajo se lo pudiera hacer virtualmente. Eso evitaría transporte innecesario y redundaría en un beneficio económico, ¿sí? Actividades comerciales, profesionales y culturales obligan a las personas a transportarse. También las necesidades de la vida doméstica. También hay que transportarse para comprar o realizar ciertas cosas o reparar ciertas cosas. Incluso para relacionarnos con otras personas necesitamos transportarnos. Tenemos el asunto del turismo, la recreación y también lo que es la migración. Entonces, todo eso genera transporte. Las actividades productivas pueden ser globales o pueden ser locales, ¿sí? A eso se le llama la macrolocalización y la microlocalización. Cuando hablamos acerca de macro, nos referimos a algo general y conjunto. Por ejemplo, las personas dicen, Punata es conocida porque es la tierra del rosquete, ¿no? Arani es la tierra del pan. Entonces hablamos de todo Arani, ¿no? Y de todo Punata del rosquete. Pero cuando hablamos de una microlocalización, es que dentro del lugar hay zonas que se dedican al rosquete, otros que se dedican al pan, otros al chicharrón y así, ¿no? Entonces está microlocalizado y está identificado con sectores que tienen una actividad productiva específica. Y es bueno conocer eso para lo que es la economía, ¿sí? Para el asunto económico, porque eso genera negocio, porque las personas pueden ya dirigirse a lugares específicos, obtener buenos precios y variedad que ellos requieren. Así que tiene que haber macro y micro localización, ¿no? Bien. Pero todo eso genera transporte, también genera el uso de recursos, ¿sí? También implica el asunto legal, pago de impuestos y demás, y también que el trabajo y las circunstancias se acomoden a las condiciones locales, ¿no? Así que hay varios aspectos que podrían jugar a favor o podrían jugar en contra en la economía, ¿no? Del transporte. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, veamos algo. Nos falta ver la otra megaciudad, la ciudad de Moscú, donde tiene una metrópolis y unas condiciones de vida muy distintas, ¿no? A las que conocemos ahora. Así que vamos a revisar un poquito eso. Les voy a mostrar. A ver.